Vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a iniciar el capítulo 9. Ya terminamos el capítulo 8. Antes de leer el capítulo 9, quiero que recordemos que es una carta. Es una carta. Lo que envió Pablo eran cartas destinadas a alguna iglesia. Esta carta fue destinada a la iglesia de Roma. Hay Filipos, Corintios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son cartas, y las cartas debemos entender que no se leen por pedacitos. Por eso es importante el tipo de estudio que llevamos nosotros, ¿sí? Que no es por versículos, sino nosotros leemos, ¿qué? ¿Cuál es el estudio que damos? ¿Textual? No. ¿Cómo lo damos? Expositivo. Expositivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es expositivo o por qué se llama expositivo? Porque estamos exponiendo toda la carta, así como va. Y ahora ya no hay cartas que lleguen del cartero, o muy poca gente recibe cartas. Pero cada vez que alguien recibía una carta, y más cuando era extensa, yo me acuerdo que cuando llegábamos a tener la carta que del tío, que del abuelito, que del el hermano que está en otro estado o en otro país, empezabas a leerlo y había momentos en que te llenabas de dolor, te llenabas de alegría, de cómo le estaba pasando esta persona que estaba escribiendo. Y yo me quiero imaginar a Pablo con lo mismo. Él empezó escribiendo el capítulo 1, o empezó la carta, porque recuerden que no iba por capítulos, y empezó a escribir la carta y empezó a hablar de cómo estaba la situación del ser humano delante de Dios. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Cómo hablaba de que estábamos destituidos por causa del pecado. Y fue llevando, hasta llegarnos en el 8, donde nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la salvación por gracia, y nos habla de muchas cosas hermosas. Pero aquí en el capítulo 9, como que el sentimiento le llevó a escribir el capítulo 9. El dolor, el sufrimiento por sus hermanos en Cristo, sus hermanos en la carne, que es la nación de Israel, lo hacen poner un pequeño paréntesis y lo hace reflexionar todo lo que escribió y todo lo que está por venir. Y viene un dolor tremendo para Pablo. Y yo quiero que ahora sí leamos, después de este pequeño inicio, no fue la introducción, sino el inicio de lo que dice Pablo del 1 al 5. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si ustedes se dan cuenta, como si hubiera cortado Pablo el capítulo 8, terminó, y ahora voy a iniciar el capítulo 9, pero con algo diferente. Pero vamos a ir en el estudio y nos vamos a dar cuenta que no es diferente, sino más bien está complementando todo lo que escribió, para que nosotros también lo entendiéramos, o los romanos en este caso que fue dirigido, lo fueran entendiendo, ¿sí? Cómo Pablo amaba a su pueblo Israel, ¿sí? En los estudios pasados vimos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Perdonar nuestros pecados. Darnos la oportunidad de estar delante de Él un día cara a cara, ¿sí? Él perdonó nuestros pecados porque no había nadie más que pudiera perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y como Él ya nos perdonó, ya ahora ya nadie nos puede acusar, ¿sí? ¿Quién podrá acusar a los escogidos? Nadie. Que Dios dio su vida, o Dios dio a su Hijo para que tuviéramos salvación, ¿sí? Nadie nos puede acusar de lo pasado, ni de lo presente, ni de lo porvenir. Nadie va a poder acusar a los elegidos de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí?
Y eso Pablo lo estuvo enseñando desde el inicio de Romanos. A lo mejor digan, ya no me acuerdo dónde lo dijo. Léanlo nuevamente, hermanos. O escuchen las predicaciones para que vayan retomando, vayanlo viendo como una secuencia, como una película, como una carta, que eso es lo que hemos estado leyendo, una carta dirigida a los romanos y que ahora nosotros la vemos ya también dirigida a nosotros, los elegidos de Dios. ¿Sí? También estuvimos viendo en los estudios pasados que nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie, ni lo terrenal, ni lo espiritual, nada. Dice nada de lo creado. Y cuando Pablo está hablando que nada, nos está diciendo también que ni aún nosotros, nosotros que hacemos el mal, ¿sí? Porque somos pecadores, nos puede separar del amor de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Así haga yo lo que haga, nada me va a poder separar del amor de Dios, porque yo ya estoy elegido. Tengamos cuidado, no es una licencia para pecar. Así es. ¿Sí? Así es. Porque ya no anhelamos pecar. Pero si pecamos, ni aún nosotros podemos hacer que el amor de Dios se separe de nosotros. ¿Sí? Nada de lo que hagamos nosotros. No, es imposible. Y así que si ni lo terrenal ni lo espiritual, pues yo estoy dentro de lo terrenal y lo espiritual, y nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque aunque sigamos pecando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, no perdemos la relación con Dios. Tenemos esa ventaja de que fallamos, nos equivocamos, vamos delante de Dios, Él nos perdona, tenemos intercesor que es Cristo y seguimos con nuestra relación. ¿Sí? O sea, no es de que ya pequé, ya te retiras, ya no te quiero ver y ya estás perdido. No. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni aún nuestros propios pecados, ni aún nuestra propia rebeldía, ¿sí? Porque a veces somos rebeldes, no digamos que no, ¿sí? Así que nada nos va a hacer perder la relación con Dios, mucho menos la salvación, porque estas dos cosas no dependen de nosotros. Así es. Ni la salvación ni la relación con Dios depende de nosotros. Nada, o sea, nada depende de nosotros. Cristo quitó de nosotros toda condenación y ahora estamos seguros en Él, seguros de nuestra salvación, porque Él ya pagó, ¿qué? Lo impagable. Así es. Él ya pagó lo impagable. Eso es todo lo que hemos estado viendo, mis hermanos. Yo nada más estoy tratando de que recordemos para poder iniciar con el capítulo 9. Recordemos también que Cristo murió por nosotros, porque no hay y no habrá nadie que lo pueda hacer, y por eso decimos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Él lo hizo, no nosotros. Si fuera de nosotros, cualquiera estaría en contra de nosotros. Cristo fue, es y será el único puro, el único limpio, el único sin mancha y el único que podía pagar y pagó la rebelión del Adán terrenal. Él era el único, nadie más, ¿sí? Todos nacieron en pecado, Cristo nació sin mancha, sin pecado, puro y limpio. Así que no hay otra manera de ser salvos de la ira de Dios, ¿sí? Porque muchos dicen, ¿de qué te salvó Dios? Y algunos decimos, del infierno. No, Cristo nos salvó de la ira del Padre. Recordemos que en Cristo fue descargada toda la ira del Padre. Entonces Él se puso en medio de nosotros y nosotros hemos sido salvos de toda la ira del Padre. Así es. Y por lógica ya no vamos a ir a condenación, no vamos a ir al infierno, pero principalmente Él nos salvó de la ira del Padre. Él se puso, ¿qué? Como propiciación. Él se puso en medio de nosotros y Pablo lo tenía muy claro. O sea, Pablo sabía todo eso, que no había ninguno que podía salvarse por sí mismo, que nada podía lograrlo, que solamente Cristo. Y por eso Pablo en este momento de continuar con la carta, él empezó a sentir tanto dolor, tanto sufrimiento por su nación, que lo empezó a plasmar, ¿sí? Lo empezó a escribir, siento dolor por mi pueblo. Pablo sabía muy bien, Pablo lo entendía muy bien, que Cristo se entregó a sí mismo para pagar nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestras aberraciones y aún nuestros insignificantes
pecadillos, ¿sí? Porque a lo mejor tú digas, bueno, pero es que yo no soy tan pecador. Pues hasta por esos insignificantes pecados murió Cristo por ti, porque ese insignificante pecado te llevaba a condenación. Hasta el más mínimo pecadito que hicieras, sin Cristo vas a condenación. Así es. Aún sin haber hecho pecado, ya vienes con el pecado impregnado y te lleva a la condenación, ¿sí? Así que Cristo pagó por todo, hasta por tu mínimo pecadito, ¿sí? Y Pablo sabía eso, por eso Pablo enseñó que Cristo es el único que ha resucitado de los muertos, nadie más, ¿sí? Resucitaron muchos de los muertos, sí, pero ¿qué pasó? Murieron, han muerto. Lázaro y algunos otros que resucitaron murieron nuevamente, pero Cristo es el único que ha resucitado de los muertos y que no ha vuelto a morir, es el único también que está sentado a la diestra del Padre y nadie más. ¿Sí se acuerdan que la mamá de 2 apóstoles les decía que mis hijos estén sentados uno a la derecha y uno a la izquierda? No, el único que está sentado a la derecha es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo, entendiendo todo lo que había plasmado, lo que había escrito, llegó a este punto. Un punto doloroso para él, pero real. Porque no quiero, que quede la menor duda de que solo a través de Cristo hay salvación. Y Pablo también seguía con la escritura y decía, me estoy dando cuenta que mi pueblo se está perdiendo. Mi pueblo se está perdiendo. Dice en el versículo 1 y 2, verdad digo en Cristo. Fíjense nada más lo que resalta en el inicio. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Si ustedes se dan cuenta, no está hablando de una tristeza y un dolor, sino dice gran tristeza y continuo dolor. Está hablando de una tristeza muy grande, ¿sí? Y esa tristeza, mis hermanos, únicamente se puede sentir cuando hay amor. Amén. Si no hay amor, no sientes gran tristeza por los que se están perdiendo. Así es. Si no hay amor, no sientes continuo dolor por los que se están perdiendo. Pero Pablo, aparte de todo eso, más adelante lo vamos a ver, se da cuenta que él está imposibilitado. Imposibilitado. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Pablo en este capítulo, como les decía yo al principio, hace ese paréntesis para confirmar y recalcar que la salvación es únicamente a través de Cristo. Y para hablar de la tristeza y del continuo dolor que tiene por sus hermanos en la carne, por su nación. Pablo habla de la tristeza, del continuo dolor que tiene al grado de decir que el mismo Espíritu Santo da testimonio de que es verdad su profunda y continua tristeza y dolor. ¿Sí? Espero y entendamos, mis hermanos, esto. Yo puedo decir que yo amo a mi esposa, pero necesito un testigo o 2 testigos para que puedan decir que en verdad amo a mi esposa, ¿sí? Y Pablo es lo mismo. Él pudo haber dicho, yo siento tristeza y dolor por mi pueblo y nación, y hasta ahí. Pero él quiere que quede bien claro que es verdadero su dolor y su tristeza. Y por eso dice, pongo como testigo al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? O sea, no pone a cualquiera de testigo. Imagínense, al Espíritu Santo de Dios lo pongo porque Él escudriña mi corazón. Y Él sabe que verdaderamente siento tristeza y dolor por mi nación. Ese dolor que Pablo tiene es porque cada vez que él confirma la salvación que es únicamente a través de Cristo, su dolor y tristeza aumentaban por su nación obstinada. Yo quiero que entiendas esto, mi hermano, ¿sí? O sea, entre más tú te das cuenta que la salvación no depende del ser humano, debes de tener más pesar por las almas que se están perdiendo. Y en especial, ¿por quién? Por tus seres amados. Así es. Y eso era lo que Pablo estaba sintiendo. O sea, entre más Dios le confirmaba, Dios le revelaba que la salvación no dependía del hombre, él cada día sentía más pesar, más tristeza y más dolor por el pueblo, pues que tanto amaba a él.
Pablo decía, no puedo parar de sentir tristeza por mi nación como nosotros deberíamos de decirlo, mis hermanos. Al ver la obstinación y la necedad de nuestra gente que se está perdiendo. Pablo es lo que decía y nosotros también debemos verlo igual. ¿Cuántas veces le has predicado a la gente que está cercana a ti? A tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus parientes, y les hablas, ¿y qué encuentras? Obstinación, rechazo, necedad, ¿sí? Y Pablo es lo que estaba viendo, por eso sentía dolor y tristeza, porque entre más y más y más les hablaba, creo que más y más lo rechazaban. Y es lo que está pasando con nosotros también. Por eso es que Pablo quería transmitir eso a los receptores de esta carta para que lo entendieran igual y para que crezca el dolor. Porque hay muchos que como que no les interesa que se vaya a condenación su papá, su mamá, su hermano, su cuñada, su cuñado, su familiar, su nación. Oye, pero se va a ir a condenación tu papá. No me interesa. No me preocupa. ¿Sí? Y Pablo es lo que estaba diciendo. Siento dolor y tristeza por mi nación. Antes de que Pablo fuera llamado y convertido, él confiaba en muchas formas de estar del lado de Dios. Él confiaba en su linaje, en sus obras, en su conocimiento de las Escrituras, en su título, entre otras cosas. Él confiaba mucho en lo que estaba haciendo. Pero cada vez que Dios le revelaba, se daba cuenta que todo eso era basura. Así es. Dice, al final yo lo veo como basura. Y mis hermanos, la gente que se está perdiendo, están confiando igual que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso confiaba en eso. Pablo le dijo a los filipenses que él tenía mucho de qué sentirse orgulloso en cuestión de la carne. Y si tú te das cuenta, mucha gente en la actualidad de las que tú les hablas, anteriormente no eran tan religiosos. No eran religiosos. Antes les decías, oye, vamos a misa. Ah, no, yo que a misa, que quién sabe qué. Llegas a Cristo, les empiezas a predicar y al rato los ves ya con la guadalupana y ya se van a misa y ya andan leyendo la Biblia, ya andan hablando de Dios, si Dios lo permite, que Dios te bendiga. O sea, empiezan a hablar cristianés. ¿Por qué? Porque te ven a ti tan firme en tu fe que creen ellos que ellos van a lograr su fe también y con su fe van a lograr el reino celestial. Su obstinación los tiene cegados totalmente. Y el pueblo de Israel estaba igual, cegado totalmente. No entendía que Pablo les estaba diciendo, Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y que sin Él no van a poder llegar al Padre. No lo entendían. Ellos decían, tú estás loco, Pablo. Nosotros tenemos nuestra religión. Y Pablo lo decía, lo dijo a Filipenses y se lo dijo también ahora a los romanos y se los decía a muchos. Yo tengo de qué sentirme orgulloso. Yo casi antes de llegar al cristianismo yo ya me sentía que estaba sentado a la diestra del Padre. Pablo se sentía así, porque él mismo lo dijo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo decía, yo sí soy de verdad santo, yo puedo gloriarme, pero todo lo he tirado a la basura. Decía, circuncidado al 8º día. O sea, él fue circuncidado el día que le correspondía, al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él tenía de qué gloriarse en la carne. Mis hermanos, mucha gente en el mundo tiene de qué gloriarse en la carne. Te minimiza a ti, minimiza a Cristo. ¿Por qué? Porque está mostrando a esas personas que ellos tienen una mejor relación con Dios que tú. Y lo peor de todo es que muchos que se dicen cristianos están permitiendo a través de su testimonio que sea vituperado el nombre de Cristo. Por eso es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, mis hermanos, que tenemos que reflejar a un Cristo verdadero, un Cristo real, no cualquier Cristo, ¿sí? Por eso es que quiero y quisiera, mis hermanos, más bien,
que voltearan hacia sus parientes inconversos y conocidos y vean su relación de Dios con ellos, o su relación de ellos con su Dios más bien, ¿sí? Porque ellos también tienen de qué gloriarse en la carne. Si tú hablas con alguien, va a decir, es que yo obedezco a Dios, yo obedezco a los 10 mandamientos. Si ellos son católicos, van a decir, yo he cumplido, como Pablo dijo, circuncidado al 8º día. Ellos van a decir, yo he cumplido con lo que me pide mi iglesia. Fui bautizado, confirmado, hice mi primera comunión, me casé por la iglesia y no dejo de ir cada 8 días al templo, hago misas por los enfermos, etcétera. O sea, se sienten que están bien delante de Dios. El israelita es lo mismo. El israelita decía, yo obedezco los 10 mandamientos, yo obedezco la ley. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué le dijo? ¿Qué necesito hacer para lograr entrar al reino de los cielos? Y le dijo, cumple los mandamientos, lo hago desde mi niñez. O sea, se sentía orgulloso. Pablo decía, yo tengo de qué gloriarme, más que todos los demás, porque soy irreprensible. Entonces, de verdad, mis hermanos, no es ir a atacar una religión, sino es irles a mostrar que esa religión no les va a dar la salvación, que sus obras no les va a dar la salvación. Y Pablo es lo que estaba mostrando también en esta carta, enseñándoles cómo sentía dolor y tristeza, y profunda tristeza, porque no estaba entendiendo el pueblo de Dios, que su religión, que sus obras, que todo lo que hicieran, no les iba a dar la salvación y la vida eterna. Hay mucha gente que está tan seguro de que tiene su relación con Dios, que sienten que Dios les tiene un lugar reservado para ellos, que están en un lugar VIP, que ya tienen un lugar reservado, que van a entrar al reino celestial. Y si no lo crees, pregúntale a alguien que murió una persona de ellos y dice, es que ya está en mejor lugar con Dios, ya está descansando con Dios. Ellos lo creen. Así el pueblo de Israel dice, yo no quiero nada con tu Mesías, Pablo, porque nosotros tenemos nuestra relación con Dios. Y nosotros sabemos que a Dios le agradamos. Qué tristeza, de verdad, mis hermanos, pasa eso. Otros que no tienen religión, según ellos, o son de otra religión, también tienen una seguridad en lo que sus guías les han dicho. Tú ven aquí y vas a ser feliz. Vas a parar de sufrir, vas a unir a tu familia, y de eso Dios le agrada. Tú no juzgues a nadie, y de esa manera tú vas a tener un lugar especial con Dios. ¿Tú quién eres para juzgar? Y ellos creyendo todo eso, confiando en todo eso. Incluso hay gente que dice que no tiene religión, pero se sienten más santos que Dios. Se sienten mejor. Dicen, yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no violo, yo no secuestro. Ellos sí son malos, yo no. Y entonces, ¿qué está sucediendo, mis hermanos, con esta gente que está en este tiempo? Lo mismo que pasó en los tiempos de Pablo. La gente está cegada, está obstinada, está creyendo que con lo que está haciendo es agradable a Dios y es suficiente para lograr estar en el reino celestial. Ellos, aún los ateos, están seguros de su bondad. Aún los ateos están seguros de su bondad. Aún los que creen en la reencarnación dicen, es que en mi próxima vida voy a hacer algo mejor. ¿Por qué? Porque he sido bueno aquí. Yo no tengo necesidad de un Dios. Yo estoy haciendo mi parte aquí en la tierra y voy a lograr algo bueno en mi próxima vida. Un hermano en Cristo que le preguntó, ¿y qué fuiste en tu vida anterior? No sé, pero más o menos, no, pues a lo mejor gusano, o a lo mejor elefante, no sé. ¿Y qué vas a hacer en tu próxima vida? Tampoco sé, pero ellos creen que van a hacer algo mejor. No tienen idea de lo que va a pasar con ellos, pero nosotros sí sabemos que van a condenación. Y así que Pablo también estuvo con esa tristeza, y espero que ustedes, mis hermanos, sientan esa tristeza y ese profundo dolor por los que se están perdiendo.
Pero Pablo lo aclara muy bien. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedes hacer nada, mi hermano. No puedes hacer nada por la salvación de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, de tu esposa, de nadie. No puedes hacer nada. Puedes sentir dolor y tristeza, sí, pero hasta ahí. Porque por más que clames a Dios, si Dios no lo tiene escogido, no va a ser salvo. Por más que quieras mostrarle a Cristo y ponérselo en la cara, no va a ser salvo. Por más que te portes bien, no va a ser salvo. Porque la salvación no depende de ti. Es que yo no soy salvo porque tú me gritas. Ah, caray. O sea que la salvación depende de mí. Es que no voy a ir a la iglesia porque no has cambiado tú. Ah, la salvación depende de mí. No, la salvación no depende de mí. Imagínense si fuera así. Toda nuestra familia sería salva. Todos los que queremos serían salvos. Traeríamos una varita mágica. Se salvo, se salvo, se salvo, se salvo, se salvo. No, tú no. ¡Pum! Lo quitamos. Imagínense nada más a cuántos ya hubiéramos mandado al infierno. Nomás porque nos vio mal o porque nos cae mal. O porque nos debe 1 peso o 10 pesos. La salvación, gracias a Dios, que no depende de nosotros. Porque aparte de quitarnos un gran peso de encima y darnos paz, nos hace libres. Libres. Te debe de hacer libre todo eso. ¿Sí? Si tú no sientes esa libertad, es porque todavía tienes en tu cabecita loca creyendo que la salvación depende de ti. Tú tienes que sentir libertad, tienes que sentir paz. ¿Dolor por ellos? Claro que sí, porque no somos unos robots que no sentimos, pero sentimos el dolor por ver su obstinación de ellos, que siempre ponen un pretexto para no llegar a Cristo. No soy tan malo por culpa de ti, por culpa de fulano, por culpa de sutano. No, a lo mejor ni Cristo existe, a lo mejor tu Dios está mal, etcétera. Siempre van a buscar un pretexto. ¿Y quién dice que existe Dios si fue un Big Bang? Siempre va a existir algo para ellos no llegar a Cristo, pero es la dureza de su corazón. ¿Sí? Espero que sientan ustedes también ese dolor y en su corazón, que se llenen de gran tristeza al saber que todo esto es en vano, lo que hacen ellos y lo que hagamos nosotros para la salvación y el perdón de sus pecados y evitar la ira de Dios. No podemos, mis hermanos, aunque queramos, porque Pablo lo dijo de esta manera: verdad digo en Cristo y no miento. O sea, yo estoy diciendo la verdad y no miento. Siento dolor, pero no está en mis manos. Siento dolor, no miento, me duelen. Yo no quisiera. Yo no sé si a ustedes les pasó, o les ha pasado, pero a mí ya me pasó con mi padre. Yo no quería yo no quería aceptar que mi padre estaba en condenación. Y todavía dentro de mí decía yo, ¿y si se llegó a arrepentir? ¿Y si de verdad le entregó su vida a Cristo? Pero dicen, no, es que fue fulminante. Estaba dormido y ya no despertó. Por eso hoy en la noche, de verdad, me puse a pensar, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo no sé si mañana ya no despierte. Y debemos de hacer eso cada día, cada momento, en todo momento. Ya pequé ahorita, en este momento he pecado, en este momento me arrepiento y me pongo a cuentas con el Señor. No por la salvación, ya tengo la salvación, pero no quiero ser reprendido. Así de simple. Pero no, pasan horas y horas y horas, y no, es que sigo con coraje, y no me voy a arrepentir, y que me pida perdón ella, y que me pida perdón él, y yo voy a seguir con mi enojo, y pum, llega Dios y te lleva. A ver, ¿y por qué vienes mal? Pongámonos a cuentas con todos. El tiempo no es ayer ni antier, es hoy. Es hoy. ¿Sí? Pablo no quería verse como un cristiano que dice sentir dolor al saber que muchos van a condenación. Pablo no quería eso.
Pablo no quería traer una cara de tristeza. Ay, es que se están perdiendo muchas almas. De nada le servía traer esa cara de tristeza. Porque hay muchos que ponen esas caras. Ay, es que siento tristeza porque mi abuelita no quiere, porque mi hermano no quiere, porque mi mamá no quiere arrepentirse. Y siento tristeza, pero por dentro ni les importa. No, Pablo dijo, es verdad lo que yo siento. Es verdad y no miento. Y voy a poner como testigos a Cristo y al Espíritu Santo para que vean que es real mi tristeza y mi dolor. Eso se llama pasión por las almas. Eso se llama dolor por las almas que se están perdiendo. Pero cuando hablo de las almas, son todas las almas. ¿Y cómo vas a poder mitigar ese dolor? Predicando el Evangelio. Nada más. Nada más. No les vas a llevar la torta, el bolillo, la comida y todo, y les dices, con esto ya estoy haciendo mi obra del día. No. Predicar, predicar y predicar. Y más que nada con tu testimonio. Tu testimonio. Pablo decía que prefería no ser elegido por Dios. Prefería ser maldecido por Dios, y que si se pudiera dar su vida a cambio de la salvación de su pueblo, lo haría. Pero él sabía que eso no era posible. No era posible. Y por eso es que su dolor era muy grande, porque él amaba a su nación. Recordemos antes de Cristo, cómo él defendía a su nación. Mataba a cristianos creyendo que estaba sirviéndole a Dios. Él era irreprensible, él era celoso de su nación, de sus leyes, de sus reglamentos, de su nacionalidad israelita, porque decía, somos del pueblo escogido de Dios. Él decía, yo estoy bien, pero yo amo a mi familia, a mi nación, pero ¿y ahora qué puedo hacer por ellos? Quisiera ser maldecido, quisiera ser anatema, pero ni eso se va a lograr, ni así. O sea, tú no puedes decirle a Dios, Señor, ten mi salvación, pero salva a mis seres queridos. No puedes. Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Él no podía estar negociando la salvación de su pueblo. Nosotros no podemos negociar la salvación de nuestros parientes, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. O sea, yo no voy a decir, ay, voy a ser más santo para ver si Dios se apiada de mis familiares. No. Nada de lo que hagas va a hacer que Dios se apiade de ellos si no los tiene escogidos y si no decide Él salvarlos. Así de simple. Él tiene la última palabra. Pero ¿por qué Pablo sentía ese dolor y esa tristeza? ¿Porque era una nación santa? ¿Porque era una nación obediente? ¿Porque era una nación que lo protegió? Quizá, pero no era por eso, mis hermanos. Dice en el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ¿qué dice? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sentía dolor y angustia y tristeza continua en su corazón por amor a sus hermanos. Nosotros debemos de sentir dolor, tristeza, sufrimos por ellos porque los amamos. No porque, ay, yo les prediqué y no se arrepintieron, ay, pobrecitos, pero voy a seguirles predicando. No, tiene que haber un amor, pero un amor verdadero. Entre más Pablo escudriñaba las Escrituras y a Pablo le llegaba más revelación y más revelación, la tristeza y el amor por su nación lo hacían sentir más pesar por ellos al ver que no querían a Cristo. ¿Sí te escuchaste? Pablo sentía dolor y tristeza por su amada nación porque no querían a Cristo. No es porque no te querían a ti,
No es porque no querían tu congregación, no es porque no querían a tu pastor o a la esposa del pastor o al hermanito tal o a la hermanita tal, es que me cae mal la hermana, es que me ve mal el hermano, es que es esto, es aquello, y siempre están buscando algo para negar llegar a los pies de Cristo. No, mis hermanos, no se equivoquen. Ellos no quieren a Cristo. Así es. No quieren a Cristo. No es que no te quieran a ti, no es que no quieran tu religiosidad, no quieren a Cristo, no quieren al Cristo verdadero, quieren a su Diosito. ¿Sí? Tenemos que entender esto, mis hermanos, porque si no entendemos esto, seguimos sintiéndonos culpables y responsables de la salvación de los demás, y la salvación de los demás no depende de nosotros. Hermano, de que no quieren, así es. Gracias, Señor. Tenemos que entender eso. Entonces hemos entendido, mis hermanos, que la gente no quiere a Cristo. Así es. No eres tú, no es la congregación, no es el lugar. Ay, es que está muy chiquito, no, es que está muy grande, no, es que el pastor no me entiende, es que el pastor ni caso me hace, yo paso desapercibido. No quieren a Cristo. No quieren a Cristo y van a buscar un pretexto siempre para evitar llegar al Cristo verdadero. ¿Sí? El pueblo de Israel conocía las Escrituras, escudriñaba las Escrituras todos los días. Eso es lo que tiene Israel, que todos los días leen las Escrituras, todos los días las escudriñan. Y más sin embargo, cuando el Mesías llegó, un Mesías revelado desde antes, desde el principio, desde Adán y Eva estuvo revelado, no lo quisieron. ¿Y qué pusieron pretextos? Para no seguir al Mesías. ¿A quién? Al Mesías. No fue a Pablo, no fue a Pedro, sino no quisieron al Mesías, no quisieron al Cristo que ya había sido revelado desde el principio. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes están escudriñe y escudriñe y escudriñe las Escrituras porque están buscando la vida eterna. Y la buscan y por eso leen y leen. Pero las Escrituras están dando testimonio de mí. Ahí estoy yo, ya llegué, yo soy la salvación, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dijeron no. ¿Sí? O sea, las Escrituras dan testimonio del Cristo, del Mesías, y ellos no quieren nada con el Mesías. Entonces, ¿de qué les servía escudriñar las Escrituras? Así es. ¿De qué les servía leer la palabra de Dios? Y esto es para los que se dicen cristianos. ¿De qué me sirve que yo me diga cristiano, que yo diga que estoy en una congregación, que yo diga que leo la palabra, que estudio la palabra, que conozco la palabra, pero no quiero ir a Cristo? No quiero obedecer a Cristo, no amo a Cristo. ¿De qué me sirve? De nada. Estás condenado, porque ya eres un condenado. Ellos querían encontrar ¿qué? La vida eterna por medio de sus esfuerzos, con sus doctrinas de hombres. No entendían que la salvación venía a través del Mesías que tenían enfrente de ellos. Cuando nosotros les predicamos de Cristo, les estamos mostrando a Cristo, les estamos mostrando al Mesías, les estamos poniendo enfrente al Mesías, y ellos no lo quieren. Así es. Mira, aquí está el Mesías, sí, pero me caes mal. Mira, aquí está el Mesías, no, pero tu iglesia no me gusta. Mira, aquí está el Mesías, sí, pero es que ustedes son así. Mira, aquí está el Mesías, no, pero es que ustedes cobran diezmo. Es que ustedes cobran por la predicación. Y siempre se desvían. No ven al Mesías. Les lastima los ojos. Están cegados. ¿Sí? ¿Qué les estás predicando? ¿Al Mesías? Gloria a Dios. Si no les estás predicando al Mesías, entonces si Dios te va a tomar en cuenta por no predicarles el Mesías. Dios te va a tomar en cuenta si tú no les predicas la verdad. Ahí sí tú vas a ser responsable de esa sangre. Así es. Pero si tú les estás predicando al Mesías, si tú les estás predicando a Cristo resucitado, si tú les estás predicando la salvación por gracia, Dios no te va a tomar en cuenta si Él se pierde. ¿Sí queda bien claro? Amén. Si tú estás dando la verdad, tú limpio de esa sangre. Si tú no estás predicando la verdad, cuidado con Dios, porque Dios es un Dios temible y
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué le estás predicando a la gente? Es que el pastor es bien buena onda. Es que ahí, mira, después al final tenemos dulcecitos, chocolates, frituras y podemos estar a gusto y nos vamos de convivio todos los días. Y en la mañana nos dan desayuno y gratis. ¿Estás predicando a Cristo? ¿O estás predicando todo lo que dan? Y al final hacemos comida y la vendemos para ayudar a la construcción del templo. Les predicas de todo menos de Cristo. Es que mira, necesitamos aire acondicionado, necesitamos unas bancas diferentes, necesitamos un lugar más amplio y por eso es que necesitamos que llegue gente. ¿Y Cristo dónde está? Cristo es lo menos que predican. Pero eso sí, hay miles de personas siguiendo ese nuevo movimiento, que no tiene nada de nuevo. Siempre ha sido ese movimiento de falsedad y mentira. No querían al Cristo que estaba enfrente de ellos. Decían, no es posible que éste tenga la salvación. ¿Se dan cuenta? No vieron al Mesías. ¿Saben a quién vieron? Al hijo del carpintero. Decían, ¿y este quién es? ¿De dónde sale tanta enseñanza? ¿Cómo es posible que sabe tanto? De manera que ellos se maravillaban y decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? No vieron al Cristo, no vieron al Mesías. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando les predicamos. Es que mira, Cristo te puede dar salvación y vida eterna. ¿Y tú qué me dices si tú eres peor que yo? ¿Y tú qué me dices si tú eras prostituta, si tú eras homosexual, si tú eras un borracho, si tú eres un drogadicto? Te ven a ti. Y así fue. No vieron al Mesías, al Cristo, vieron a Jesús, el hijo del carpintero. No vieron la verdad. No vieron que la salvación estaba ahí frente a ellos. ¿Sí? ¿Y por qué fue? Dice en el versículo 58 de Mateo 13, no vayan, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así es. ¿Por qué no vieron al Mesías? Por la incredulidad de ellos. Porque su mirada estaba así, horizontal, en lugar de vertical. Así es. Le damos gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y Él nos permitió ver hacia arriba. Así es, amén. Porque si hubiéramos seguido viendo al hombre que nos predicó, le hubiéramos azotado la puerta en la nariz. Pero Cristo dijo, ya es tu tiempo. Y hoy es el día de tu quebrantamiento. Gracias, Señor. Y Él nos quebrantó y Él nos dio la vida eterna. ¿Quién? Dios. Dios nos dio la vida eterna a través de Cristo. No fue el pastor que te predicó, no fue la hermana que te predicó. Dios usó ese vaso, pero no es ella la responsable de tu salvación, no es Él el responsable de tu salvación. Dios permitió que a través de Él llegara la palabra a ti, pero Dios decidió salvarte por el puro afecto de su voluntad. Amén, amén. Por su puro amor. Ay, yo estoy agradecida con la hermana y como la hermana ya se fue con los testigos de Jehová, yo me voy con ella porque gracias a ella encontré la salvación. Que se vaya, que se vaya, pero yo sigo a Cristo, porque Cristo es el que pagó por mí, no la hermanita, no el hermanito, no mi papá, no mi tío. Amén. Cristo dio la vida por mí y a Él voy a seguir. Amén. Eso tiene que quedar bien claro. Por eso es que Pablo sentía dolor y tristeza. Decía, ¿cómo es posible que mi pueblo no entiende, mi nación, a los que tanto amo y defiendo? Porque estaban cegados sus entendimientos. Sí, pero nuestro Señor Jesucristo pues tuvo que seguir su obra, porque tenía planes para nosotros y para algunos. ¿Sí? Algo peor, mis hermanos, que sucedió con los israelitas y está sucediendo hoy también, es que a muchos no les está importando ni su salvación, ni que sus hijos también vayan a condenación. ¿Sí recuerdan lo que dijeron los fariseos cuando les dijo,
La sangre de ustedes, la sangre de este justo va por ustedes y en contra de sus hijos. Y ellos dijeron, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Mis hermanos, cuando alguien rechaza a Cristo, está mandando a condenación, a la maldición, a sus hijos, a sus nietos, a su generación. Por eso sentía dolor y tristeza Pablo, y debemos de sentir la misma tristeza y el mismo dolor nosotros, cuando tu esposo, tu esposa, tu familiar más adulto no quiere nada con Cristo, está perjudicando a toda su descendencia. Es que mi esposo no quiere nada y mis hijos están con él. Está perjudicando, está mandando maldición a toda su descendencia y Dios le va a pedir cuenta por esa sangre. Es que mi esposa no quiere nada, les va a pedir cuenta por esa sangre. Porque, no, si mi mamá no quiere, yo tampoco. Si mi papá no quiere, yo tampoco. De verdad está tremendo, mis hermanos, esto. Por eso Pablo decía, si de mí dependiera la salvación, yo estoy dispuesto a estar separado de Cristo, ser anatema para que Cristo vea a mi nación y le dé la salvación. Pero no se podía. No se podía. No puedes. No puedes hacer nada por Cristo, por la salvación de tus familiares. Solamente pedir misericordia, clemencia. Pero ni eso, si Dios no quiere, va a hacer que Dios cambie de opinión. Ni eso. Qué fuerte está. Vamos a ir leyendo el capítulo 9. De verdad, mis hermanos, está muy duro. Pero eso nos debe de hacer entender qué privilegiados somos. Amén. Y dijo así el pueblo. Pues no importa que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pablo sabía todo esto. Pablo conocía todo esto, no porque ya estuviera escrito, sino porque él estuvo también dentro de todo eso. Él consentía la muerte de los cristianos. Él estaba presente cuando mataban a los cristianos. Entonces él sabía lo que pensaban ellos. No les importaba nada. Él conocía todo lo concerniente a Cristo. Su muerte, su resurrección, su persecución. Él conocía todo y por eso traía continuo dolor y tristeza. ¿Tú cómo te sientes ahorita? ¿Qué estás sintiendo ahorita? ¿De verdad estás sintiendo dolor y tristeza por ellos? ¿O estás diciendo, ay, sí, que Pablo, no, Pablo era muy buena persona, cómo amaba? Siente tristeza por tus parientes. Siente tristeza por tus hijos que se están yendo. Siente tristeza por todos aquellos a los que les has predicado y han rechazado a Cristo, poniendo a un ser humano de pretexto. Es por culpa de él que no sigo a Cristo. No, no es cierto. Tú no quieres a Cristo. No es por culpa de nadie. Es tu obstinación, tu necedad, tu orgullo, tu soberbia. Pablo amaba a su pueblo, a su nación, a sus hermanos en la carne, y por esta razón decía, con tal de que ellos se salven, estoy dispuesto a ser maldecido por Dios, pero entiendo que no está en mis manos la salvación de ellos. No está en tus manos. No está en nuestras manos, mis hermanos. Quisiéramos que nuestros seres amados se salvaran también. Muchos de nosotros quisiéramos eso. Y que si hubiera algo que pudiéramos hacer, muchos estaríamos dispuestos a hacerlo. Amén. Porque yo veo a mucha gente de otras religiones que dicen, es que para que tu hijo se sane, tienes que ir de rodillas a tal templo. Y lo hacen. Así es. ¿Por qué? Porque le creen a sus guías que yendo de rodillas su familiar se va a sanar o se va a salvar. Pero nosotros lo entendemos que nada, ni ayunos, ni holocaustos, nada que hagamos va a salvar a nuestros parientes, a nuestros seres amados, nada. Por eso Pablo sentía continuo dolor porque decía, no puedo hacer nada, Señor. Pero clamo a ti y espero que ellos sean escogidos por ti. Pero ¿qué crees? Ni clamando a Dios, mi hermano. Ni clamando a Dios podemos hacer que se salven. Él es soberano. Amén. Dios es soberano.
¿sí? Y Él decide a quién salvar y a quién no. Así es, así es. Y tú, siendo barro, ¿vas a poder estar en contra de la soberanía de Dios? ¿Vas a poder estar atacando a Dios? Oye, Dios, ¿y por qué no salvaste a mi familia? Él te diría, pues di que te salvé a ti, porque ni tú merecías ser salvo. No es por nuestra culpa que se pierden, mis hermanos. No cargues culpas que no te corresponden. No cargues culpas que no te corresponden. No es por nuestra culpa que ellos se pierdan, porque ni la salvación ni la perdición está en nuestras manos. Así es. Es que por tu culpa mi papá no llega a Cristo. No es cierto, es mentira. Es que por tu culpa mi hijo se fue de la iglesia. No es cierto, es mentira. Ellos desean su concupiscencia, ellos traen su odio, ellos traen su rechazo en contra de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo para los hermanos flacos en la fe. ¿Para quién? Para los hermanos flacos en la fe. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, cuando llegaban los judíos, no comía carne. No estaba con los gentiles, pero cuando se iban los judíos, se juntaba con los gentiles. Estaba siendo piedra de tropiezo para los hermanos judíos flacos en la fe. Y por eso Pablo le reclamó a Pedro. Pero era por los hermanos. Hermana, tú te dices cristiana, vístete diferente. Mira nada más cómo te vistes. Puede ser piedra de tropiezo para la hermana flaca en la fe. No para el inconverso. El inconverso va a ver, aunque vengas vestida con un saco de papas, va a decir, no quiero eso porque andan vestidas de saco de papas. No quiero porque ya se quitaron los aretes. Los aretes no tienen nada que ver. Puedes traer aretes o no traer aretes. Si no quieren a Cristo, no van a querer a Cristo. Ni la pintura, ni la vestimenta, ni tu carácter, ni tu manera de nada va a hacer que seas responsable de la salvación o la perdición de ellos. Si no es porque no quieren a Cristo. Y buscan un pretexto para no ir ¿a qué? A Cristo. Ellos van a buscar el más mínimo pretexto. Así como cuando llegas a un restaurante y te ponen un plato de sopa y empiezas a investigar. ¿Qué buscas? Ha de tener un pelo. ¿Y si no lo tiene? No, pero lo ha de tener. Pues se lo he hecho. De verdad, mis hermanos, están buscando el negrito en el arroz para tener una justificación y no llegar a Cristo. Y Pablo por eso sentía dolor, porque decía, mi pueblo se está perdiendo y no quieren a Cristo buscando pretextos. Nosotros no somos causantes de la perdición de nadie, ni de la salvación de nadie. Así es. Así que no podemos enaltecernos porque alguien creyó por nuestra predicación o testimonio. Ay, es que en la iglesia faltan testimonios para que la gente se convierta. No, la gente necesita a Cristo para que se conviertan. Amén. No necesitan ni predicación, ni testimonios, ni nada. Necesitan el Evangelio. Amén. Y el Evangelio lo tenemos que dar nosotros. Así es. Tenemos que hablarles de Cristo. Tenemos que hablarles de la ira de Dios. Tenemos que hablarles que son enemigos de Dios. Tenemos que hablarles que son pecadores y merecen ir a condenación. No les hablamos de que mira, aquí te la vas a pasar bien chévere, te la vas a pasar bien, vas a tener todo lo que tú necesitas. Carros, autos, lo que sea, lo que necesites, casa más grande. Mentiras. Nosotros no andamos promoviendo a Cristo. No somos promotores, mis hermanos. Mire, tenemos vara, más barato. Y es similar aparte. No, mis hermanos. No podemos enaltecernos por si alguien llegó a Cristo a través de tu palabra. Dios usó ese barro. Ese vaso de barro Dios lo usó. Amén. Así le plació. Pero la salvación no vino a través de él o de ella. La salvación vino a través de Cristo. Amén. Porque no está en nuestras manos, sino en la soberanía de Dios. Sí, amén. Pablo lo sabía perfectamente. Por eso dijo, si fuera posible, entregaría mi vida.
pero sé que no es así. Pablo lo dijo, Pablo estaba dispuesto a dar lo que sea por el amor a su nación. Y yo sé que a lo mejor tú estarías dispuesto a dar algo por la salvación de tu pariente, de tu familiar, pero no está en tus manos. Quizá resulte difícil para algunos de ustedes entender la angustia que tenía Pablo por su pueblo, pero eso se llama amor. Amor por las almas que se están perdiendo. ¿Por qué estás sufriendo por esas almas que se están perdiendo? ¿Porque no les has llevado un plato de comida? ¿Porque no les has ido a hacer un favor? ¿O porque no les has predicado el Evangelio? Si sientes dolor porque no les has predicado el Evangelio, ve y predícales el Evangelio. Pero si ya lo hiciste, ya no tienes más que hacer. Solo pedirle a Dios que extienda su misericordia. Pablo lo sabía. Sabía que no querían nada con Cristo. Sabía lo que sentían hacia Cristo y hacia el cristianismo, porque él mismo había pensado de la misma manera. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros sabemos lo que piensan ellos, los que no quieren nada con Cristo. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque también lo vivimos. Porque cuántas veces llegaron y nos dijeron, mire, Cristo es la salvación, así otro día. Nuestra mirada estaba en lo material. La mirada de ellos está en lo material. La mirada de Pablo estaba en su religiosidad. La mirada de nosotros estaba en nuestros afanes del mundo. Cada uno tenía sus propios afanes. Pero cuando llegó Cristo, no hubo poder humano que nos hiciera quebrantarnos. Y Pablo conocía al pueblo de Israel. Pablo sabía que se sentían orgullosos de ser fariseos, de ser israelitas, de ser el pueblo escogido de Dios. Pablo sabía todo ese orgullo vano del pueblo de Israel. Pablo había sido perseguidor y ahora anhelaba que ellos vinieran a Cristo, como muchos de nosotros lo anhelamos con aquellos que amamos. Eso creo, eso espero, que tú también anheles que lleguen aquellos que amas a Cristo. Pero no es por nosotros, mis hermanos. Y por amor, Pablo dijo, quisiera estar bajo maldición o destinado a la destrucción y separado de Cristo. Fíjense nada más el amor de Pablo al grado de que dijo, quiero estar bajo maldición. Quiero estar destinado a la destrucción. Quiero estar separado de Cristo si así pudiera salvar a mis hermanos. Pero no puedo. Lo cual no podía ser en él de ninguna manera. Pero fue una manera de expresar su amor por su nación. ¿Sí? Así que no es malo cuando dices, si en mis manos estuviera, yo le daría la salvación a mi madre. Si en mis manos estuviera, yo le daría la salvación a mi padre. Si en mis manos estuviera, yo le daría la salvación a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, a mi esposa. Si en mis manos estuviera, pero no está en tus manos. Y no está prohibido sentir dolor. Pablo sentía dolor. Nuestro Señor Jesucristo sentía dolor y angustia. Vio como ovejas desamparadas a todos aquellos. Pero Cristo no podía salvar a todos, sino únicamente a quienes, a los escogidos de Dios, porque Dios así lo decidió. Pablo sentía mucho amor por su pueblo y eso lo hizo expresar que hubiera sido capaz de cualquier cosa si hubiera dependido de él la salvación. Él sabía que no se podía. Y hay otra persona que también expresó lo mismo, mis hermanos, Moisés. Moisés también lo expresó. Eso lo vemos en Éxodo cuando él dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que tienes escrito. ¿Sí? O sea, Moisés también tenía pesar por ese pueblo contumaz y rebelde, ese pueblo necio, ese pueblo que no quería nada con Dios, con Jehová Dios, ¿sí? Y dijo, si es posible, bórrame a mí, pero que ellos, perdónales el pecado.
Y Dios no los perdonó, porque era un pueblo rebelde, obstinado. Pablo fue acusado de ser enemigo de su pueblo, y más sin embargo Pablo amaba a su pueblo. Hermanos, esto quiere decir que si nosotros somos odiados por ellos, no por eso los vamos a odiar. Hay que amarlos, porque ellos están cegados, están muertos, no entienden. Ya no me quiere hablar, pues yo tampoco le voy a hablar. Que se muera, que se vaya al infierno. No es cierto, porque si tú estás pidiendo eso, no está el amor de Cristo en ti. Así que nosotros debemos de sentir dolor y tristeza. En nosotros debe estar ese mismo sentir, amar a nuestros parientes, aunque nos odien, porque debe de ser más grande el amor de Cristo en nosotros que nuestros sentimientos. Porque muchas veces hieren nuestros sentimientos, pero el amor de Cristo debe de sobrepasar. Debe de sobrepasar. ¿Te han hecho mucho daño? ¿Te han rechazado? ¿Te han odiado? A Cristo más. Y más sin embargo, Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y vamos a terminar este tiempo, mis hermanos, este estudio, con leer nuevamente para resumir del capítulo 9 del 1 al 5. Dice de esta manera: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como resumen, hermanos, entonces, Pablo expresó la tristeza, el dolor y el amor por su pueblo. Pablo dio testimonio de ser sincero, poniendo al Espíritu Santo como testigo. Pablo dijo estar dispuesto a presentarse delante de sus perseguidores y ser tratado como maldito, deshonrado y crucificado, y estar en el horror y la angustia más profunda, si pudiera rescatar a su nación de la destrucción por venir sobre ellos por su incredulidad obstinada. También Pablo estuvo dispuesto a dar todo por amor, ¿sí? Hay una doctrina que dice que todos los judíos serán salvos, mis hermanos. Esa doctrina es falsa, es mentira. Hay muchos que dicen que la iglesia va a ser arrebatada primero y que después todos los judíos serán salvos porque lo dice la palabra. No es verdad. Los judíos, los hebreos, los griegos, quienes sean, los mexicanos, los chinos, todos, únicamente pueden ser salvos a través de Cristo. A través de Cristo. Ninguna religión, ninguna nación, ningún pueblo, nadie, ni Israel va a ser salvo si no es a través de Cristo. Que quede bien claro eso, hermanos, porque hay una doctrina que está diciendo que los judíos van a ser salvos todos. Mentira, solo a través de Cristo. Ellos afirman que el pueblo de Dios, que fue escogido por Él y que tiene promesas que se han cumplido y que van a ser salvos porque es el pueblo elegido de Dios. Mentira, es únicamente a través de Cristo. Y en el próximo estudio vamos a estar viendo acerca de los pactos que Dios hizo con Israel. Y entre esos pactos también está que les iba a mandar un Mesías, que a Él deberían de obedecer, y más sin embargo a Él no quisieron. Mis hermanos, de verdad, seamos agradecidos con Dios por esta salvación tan grande. Entiendan la salvación, no le están haciendo un favor a Dios ni a Cristo por venir aquí a la congregación, no le están haciendo ningún favor a Dios porque han cambiado de hábitos, no le están haciendo ningún favor a Dios porque ya no dicen groserías, porque ya no toman, porque ya no fuman, porque ya no se drogan, no le están haciendo un favor a Dios. Es el poder de Dios dentro de ustedes que ha hecho posible que han cambiado, que hemos cambiado.
Entonces debemos de estar agradecidos de esta salvación tan grande que es a través de Cristo. Y lo único que debemos de hacer es irnos a postrar a sus pies y agradecerle de toda su gran misericordia que tuvo para con nosotros. Y que su pueblo se va a salvar únicamente a través de Cristo. Y nuestros familiares, si es que se van a salvar, también solamente es a través de Cristo. No está en nuestras manos. Sintamos dolor y tristeza como Pablo, pero también aceptemos la soberanía de Dios.